Hola, mi nombre es Antonio Quispe, yo soy médico epidemiólogo estadístico investigador y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles la charla Los mitos que desmiente la ciencia acerca de la COVID-19. Empecemos. Esta charla tiene dos objetivos. El primero es discutir 10 mitos y falacias sobre la COVID-19 y el segundo, discutir un poco sobre cómo combatir la mala información en plena pandemia de la COVID-19. Empecemos por presentarles 10 mitos sobre la COVID-19. El primer mito es que no habrá segunda y tercera ola. Como se puede apreciar en la gráfica, en el Reino Unido, cuando se presentó la pandemia de la gripe española en 1918-1920, se observó de que luego de una primera ola sucedió una segunda, que fue de cuatro veces mayor magnitud, tanto en casos como en mortalidad. Los hospitales colapsaron y a pesar de que se resolvió la segunda ola, se presentó una tercera ola que fue si bien es cierto, de menor magnitud que la segunda, fue de mayor magnitud que la primera. Y recién entonces se consiguió lo que se conoce como la inmunidad de rebaño y la pandemia se controló. En el caso de la COVID-19, 100 años después, la ciencia ha logrado descubrir intervenciones que permiten interrumpir la transmisión de la COVID-19, de manera tal de que, por ejemplo, como pueden apreciar, Asia, que es el continente que mejor ha aprendido a lidiar con ese tipo de fenómenos sanitarios, ha tenido una primera ola y ahora está afrontando una segunda ola de una magnitud desproporcionadamente más pequeña que la que ha sufrido Europa o los Estados Unidos. Europa, por ejemplo, a pesar de haber aprendido de la gripe española, ha vuelto a tener una primera ola pequeña y una segunda ola 5 o 6 veces más grande que la primera, con la gran diferencia de que esta segunda ola ha producido menor mortalidad que la primera. Estados Unidos, por su parte, que es uno de los países que menos intervenciones restrictivas ha implementado y ha tenido un gobierno resistente a las recomendaciones técnicas con respecto a cómo prevenir casos de COVID-19, ha afrontado una primera ola mucho más grande que Europa, una segunda ola mucho más grande que la primera y actualmente está afrontando una tercera ola que es de una magnitud 4 o 6 veces más grande que la segunda. Guatemala, por su parte, ha tenido una primera ola en proporciones mucho más pequeñas que cualquiera de los países europeos y todo parece indicar de que tendrá una segunda e incluso una tercera ola. Un segundo mito es que el tamizaje de anticuerpos IgG e IgM sirven para diagnosticar casos activos de la COVID-19. Como ustedes pueden ver en la gráfica, los anticuerpos se producen una semana después de haber presentado los primeros síntomas y la diferenciación entre IgM e IgG no permite diferenciar si estamos frente a un caso activo o un caso previo, de tal manera que muy pocos países, y valgan verdades, solamente Perú ha cometido el grave error de usar pruebas de anticuerpos como si fueran pruebas de diagnóstico. La recomendación es que se usen pruebas moleculares o en su defecto pruebas rápidas de antígenos. Un tercer mito importante es que los asintomáticos no contagian. La realidad es que de cada 10 casos diagnosticados de COVID, si bien es cierto, 8 son asintomáticos, la mitad de ellos, conocidos como presintomáticos, eventualmente van a desarrollar síntomas. Pero al momento en que se diagnostican, solamente uno de cada 5 o 2 de cada 10 casos presentan síntomas. De tal manera que aquellos que están sintomáticos, están tosiendo, tienen fiebre, tienen mayor cantidad de carga viral y por ende exponen a las personas que los rodean, sobre todo a los susceptibles que los rodean, a un mayor riesgo de ser infectados comparado con los que no tienen síntomas. Pero por el mismo hecho que los asintomáticos son más, aportan una gran cantidad de infecciones a la transmisión de la COVID-19. Un cuarto mito es que solo los casos confirmados deben aislarse. Muy por el contrario, toda la estrategia de la que conocida como contact tracing o seguimiento de contactos se basa en la premisa de que se estima que por cada caso sintomático o por cada caso infectado hay 2.5 nuevos casos, es decir, una persona contagia en promedio a 2.5 personas, de manera que ese crecimiento exponencial hace que se produzca la pandemia. Para evitar eso, lo que se busca es de que entre todas las personas que han estado en contacto cercano con una persona infectada que es diagnosticada sintomática o asintomática,
esas personas que han estado en contacto entren inmediatamente en aislamiento para prevenir que contagien a a otras personas y con ello disminuir esta probabilidad de contagio. Un quinto mito es que el riesgo es mayor en espacios abiertos que en espacios cerrados. Muy por el contrario, luego de 9 meses de pandemia, hemos descubierto de que la gran mayoría de los contagios se producen en los ambientes cerrados, llámese las casas, los centros laborales, una fracción pequeña en las comunidades a través de estos fenómenos de supertransmisión, como conciertos, fiestas, bares y discotecas. Y muy pocos con respecto a lo que es importación de casos. Llámense lo que pasó cuando se controló la ola en China y ellos temían que los casos volvieran con los viajeros a diseminar la transmisión en las regiones donde ya se habían controlado los casos. Un sexto mito es que las playas son menos seguras que los centros comerciales. Muy por el contrario, como explicábamos en la charla anterior, si de lo que se trata es evitar contactos cercanos y continuos en ambientes cerrados y concurridos, los centros comerciales, sobre todo en épocas de fiestas navideñas, favorecen los contactos cercanos por mucho tiempo en ambientes cerrados y altamente concurridos. De ahí que lo que se busca es favorecer la ventilación natural, disminuir los aforos para favorecer el aislamiento físico y social, minimizar los contactos con las burbujas, promover el uso de respiradores, mascarillas y protectores faciales y sobre todo guardar el distanciamiento social que implica guardar silencio cuando uno se retira la mascarilla para ingerir sus alimentos. Un séptimo mito es de que medicamentos como ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, que en un inicio de la pandemia fueron postulados teóricamente como que pudieran funcionar, a la fecha ya hay suficiente evidencia para descartarlos como alternativas de tratamiento y ese cúmulo de evidencias nos permiten concluir lo siguiente. No hay ninguna terapia que haya demostrado eficacia y seguridad como profilaxis para prevenir nuevos casos de SARS-CoV-2. No hay ninguna terapia que haya demostrado eficacia para el manejo farmacológico de los casos leves. Sin embargo, sí hay alternativas terapéuticas que han probado eficacia y seguridad para prevenir que los pacientes moderados y severos fallezcan. Estas incluyen la pronación, que es poner a las personas boca abajo en vez de tenerlos boca arriba, la oxigenoterapia de alto flujo, que previene que lleguen a ventilación mecánica, y el uso de corticoides como dexametasona para lidiar con el problema de la inflamación. Otro aspecto importante que vale la pena resaltar es de que todas aquellas personas que tienen COVID deben entrar en seguimiento para prevenir y detectar tempranamente aquellos casos que evolucionan a enfermedad moderada o severa. Y esto se hace monitorizando signos de gravedad como es la dificultad para respirar en reposo y la disminución de la saturación de oxígeno por menos de un 92%. Un mito muy terrible que es el uso de terapias alternativas como el dióxido de cloro y otras barbaridades que mercaderes de la muerte que solo lucran con la miseria de las personas han postulado una y otra vez para cuanta enfermedad se les ha ocurrido y el COVID-19 no ha sido la excepción, postulan que este blanqueador industrial que es neurotóxico es una alternativa de terapia viable para la COVID y no hay nada más alejado de la verdad, ¿no? Usar este tipo de droga, de tratamientos es envenenarte, venderlo es criminal, promoverlo es un atentado a la salud pública. Un noveno mito es que las vacunas no son seguras. Muy por el contrario, las vacunas constituyen una de las tecnologías de la salud más rigurosamente investigadas. Como pueden apreciar en la gráfica, por cada 10.000, 20.000 compuestos o principios candidatos a vacunas que se prueban, solo uno es eficaz y pasa a los ensayos preclínicos y clínicos. De la fase preclínica, donde se determina la dosis, cuál es el mecanismo de acción y cuál es su perfil de seguridad en animales, empiezan los ensayos en humanos, que son los de fase 1 específicamente para medir la seguridad, fase 2 para medir la seguridad y la inmunogenicidad, fase 3 para recién esperar expulsar la eficacia y por último la fase 4 que es la vigilancia de eventos adversos. Todo esto es un proceso que demora años y que por el arte de la evolución de la ciencia, por primera vez en la historia de la humanidad, se ha logrado desarrollar más de una vacuna en menos de un año. Las vacunas llegarán pronto, es el último mito que queremos discutir y lamentablemente acá sí tiene que jugar el tema económico, ¿no? La producción entera de las 5 vacunas que han sido propuestas como viables o como eficaces y seguras en base a los estudios preliminares, todas ya vendieron su producción predominantemente a los países ricos del mundo.
entiéndase India, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, han copado más del 90% de la producción de las vacunas de estos laboratorios para todo el 2021. De esta manera, es muy probable que los países latinoamericanos recién veamos las vacunas en el segundo semestre del 2021 o en el 2022. ¿Cómo combatir la mala información en plena pandemia? La desinfodemia, que es esa epidemia de mala información, es común en las pandemias y en los fenómenos de crisis sanitarias y crisis políticas en general. Para poder lidiar con ese problema es importante recurrir a fuentes confiables y sobre todo no creer todo lo que se lee en las redes sociales. Segundo, leer críticamente las noticias, sobre todo consumir diferentes fuentes y verificar las fuentes de información. Una vez identificada esta, es importante participar de esa comunicación de la buena información, no compartiendo cadenas o audios y compartiendo solamente información verificada. Y por último, entender que la buena información nos hace libre y la mala información nos esclaviza. Mi nombre es Antonio Quispe, ha sido un placer acompañarlos. Gracias.